El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quién he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora a ustedes antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe a quien yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor sabe muy bien a quién ha elegido y a quién ha enviado. Judas no hace parte de quienes el Señor envió. Judas ya ha perdido su parte y va a traicionar al Señor. Porque Judas no fue capaz de hacer lo que hicieron los auténticos enviados del Señor. Ustedes, dice Jesús en este mismo texto, en el capítulo 13 de San Juan, me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el Maestro y el Señor, les he dado ejemplo, ustedes también deben hacer lo mismo que yo hago, o que yo he hecho, que yo he realizado. El acto extraordinario y grande de humildad que luego el Señor va a consumar en la práctica se realiza precisamente en la última cena. El Maestro y el Señor se tira al piso. Después de haber estado sirviendo a cada uno de los apóstoles en la mesa, se tira al piso a hacer una labor que es propia de los esclavos. Y es que así trató Judas al Señor. Lo trató como un esclavo, porque los esclavos se venden y se compran por unas cuantas monedas. Jesús no rehusó dejarse tratar así. Es más, la invitación que le está haciendo a sus discípulos, a sus enviados, a los que Él ha elegido, es que se dejen tratar así. Que se dejen tratar como auténticos esclavos, que se dejen tratar como siervos, que se dejen humillar. Y el destino para un auténtico elegido, el destino de un auténtico enviado del Señor, no es otro diferente al que vivió el Maestro y al que vivió el Señor. La humillación, el desprecio, el maltrato, la traición, la persecución. El día que un cristiano busca algo diferente, se está oponiendo a un curso natural de la vida cristiana. Se está oponiendo a un ritmo natural de la vida cristiana y se está poniendo a pelear con una fuerza que es superior a la de él. Y por eso tantos cristianos van terminando fracasados en el camino.
como locos, como torpes, como sin saber para dónde van, peleando no solamente consigo mismo, sino peleando con una fuerza natural que se mueve a un ritmo más grande que lo que él la puede entender o que cualquiera de nosotros la puede entender y la puede descifrar. Y pelear con esa fuerza significa perder. Perder y terminar como terminó Judas. Judas se puso a pelear con ese ritmo natural, con esa fuerza natural de la vida cristiana, y Judas terminó perdiendo, terminó ahorcado. Por eso el Señor nos está advirtiendo, y nos advierte a todos nosotros. Se los digo ahora a ustedes, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. La traición de Judas es un misterio muy grande y ha sido un enigma demasiado grande para la iglesia, tanto que los discípulos no entienden lo que Jesús les está diciendo en la mesa cuando les advierte que uno de los que está ahí lo va a traicionar. Y es tan grande el enigma para sus apóstoles, los íntimos de Jesús, que se preguntan entre ellos quién va a ser y ninguno sabe, ni siquiera Juan. Y por eso se acercan a Juan a decirle, pregúntale a ver, ¿quién es? De hecho, Jesús no dice nombres, pero sí lo advierte a través de un signo. Un signo que sigue sucediendo hoy y que está ocurriendo hoy. Aquel a quien yo le dé el bocado después de haberlo mojado. Y se lo entrega a Judas. Judas puede ser cualquiera de nosotros, porque muchos nos acercamos a comer a la mesa del Señor, y eso no nos garantiza de que no podamos caer en la traición. Eso no nos garantiza ni nos asegura que nosotros mismos no podamos vender al Señor por unas cuantas monedas. Eso no significa que nosotros no podamos someter al Señor y entregarlo a la muerte. De hecho, eso sigue sucediendo de día en día. Cada vez que pecamos, estamos entregando al Señor. Y eso fue precisamente lo que los judíos no pudieron aceptar de la predicación de San Pablo y Bernabé. Porque Dios nos dio un Salvador, descendiente de David, tal como lo había prometido, y por no querer aceptar las condiciones de ese Salvador, muchos se quedaron por fuera. Y dice San Pablo, sus padres lo entregaron a la muerte. Cristo fue entregado sencilla y llanamente porque muchos no quisieron aceptar su propuesta de salvación. Jesús sigue siendo entregado hoy porque muchos no queremos aceptar las condiciones de esta salvación. Y por eso ya nos hemos inventado una salvación cristiana a nuestra manera. La iniquidad del anticristo es real en el criterio y en la mentalidad de muchos cristianos. Es real y se ha concretado ya. Es vigente y se está realizando ya en la mentalidad y en el criterio de muchos cristianos. El anticristo ya está obrando, porque hay muchos cristianos que se están oponiendo a una salvación de acuerdo a como la exige el Señor. Y eso es anticristiano. Porque muchos cristianos ya tienen formulados sus propios criterios salvíficos. Y porque muchos cristianos ya tienen elaborado un camino de salvación y se han elaborado y se han construido un camino cristiano a su manera. Un camino de fe a su manera. Porque muchos están predicando un cristianismo a la manera de este mundo,
a la manera subjetiva, a la manera del anticristo, porque muchos están obedeciendo al adoctrinamiento del anticristo y se están acomodando a ese ritmo. Por eso San Juan lo advertía en sus cartas, lo advierte. El anticristo ya está en medio de nosotros y ha salido de los nuestros. No crean que el anticristo sale de afuera. El anticristo está adentro y opera adentro y obra adentro y promueve sus cosas desde adentro. Bien lo advirtió San Pablo VI. Por alguna endija se ha entrado el humo de Satanás a la iglesia. Nosotros no podemos ser ingenuos. Si un testimonio grande nos han dado los primeros cristianos, es que han sido realistas. Sabían a qué se estaban enfrentando. Si de algo nos advierte el mismo San Pablo, es de un realismo auténtico, porque sabe a qué se está enfrentando, porque sabe qué es lo que está brotando dentro de las comunidades cristianas, y por eso advierte, por eso exhorta, por eso predica, por eso castiga también. Porque la iniquidad de Judas ha operado y sigue operando y está operando y va a operar. Judas no se ha muerto. El espíritu de Judas sigue vivo y sigue actuando. Y Judas está dentro de aquellos que comen el bocado, ese bocado que es mojado en la sangre del Señor. Y por eso va a decir la palabra del Señor, y San Juan nos lo va a advertir, que inmediatamente Cristo le dio el bocado, Judas lo comió, y detrás del bocado entró Satanás en él. No fue delante, fue después de haberse comido el bocado. Por eso, hoy a nosotros nos toca orar tanto, porque la única manera de descubrir la perversidad del anticristo es la fe. Cristo nos lo está advirtiendo hoy. Se los digo ahora a ustedes, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. El Papa Francisco en la misa crismal lo advirtió y dijo que al fin solo la fe nos iba a permitir descubrir al Señor y encontrar la verdadera imagen de Cristo. ¿Qué esperanza para quien ha perdido la fe? ¿Qué Cristo va a descubrir quien ya perdió la fe, quien no tiene fe? ¿Cómo va a descubrir a Cristo? ¿Cómo se va a dar cuenta dónde está Cristo? A lo mejor muchos cristianos tienen que estar identificando a un anticristo y no a Cristo. ¿Y saben qué es lo más tremendo que la iglesia nos ha advertido a lo largo de los tiempos? Que el anticristo y toda su doctrina se manifestará revestido de una forma religiosa. Fue tan tremendo el enigma de Judas que ni siquiera los apóstoles que andaban con él sabían que Judas lo iba a traicionar. Pregúntale quién es. Para los apóstoles fue una sorpresa, por eso se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Si no tenemos fe, hermanos y hermanas, si no nos estamos preocupando por alimentar nuestra fe, por nutrir la fe, si esa no está siendo nuestra preocupación primordial, no nos vamos a dar cuenta del engaño y de la mentira, no vamos a captar el error. La Iglesia lo advierte en su magisterio, hay papas que han escrito en las encíclicas
El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo trae en el numeral 675. Y brindará una solución aparente. ¿Qué tipo de soluciones nos están brindando a nosotros? Hay algo que nos advierte la Iglesia y es con el tema de la verdad. Hay cristianos que están sacrificando la verdad porque creen estar siguiendo a Cristo y se están yendo detrás de doctrinas extrañas, llamativas, detrás de fábulas cristianas, mitos cristianos, leyendas cristianas, y no se están dando cuenta que debajo eso está lleno de podredumbre, de error y de perdición. Aprendamos, hermanos, aprendamos de la historia de la Iglesia ya lo ha vivido. Cuando Constantino adoptó la religión cristiana como la religión universal del imperio, detrás de esa impostura, debajo de esa vestimenta venía también un ropaje de error, de perdición. Por eso nació históricamente la vida religiosa como la conocemos ahora, porque muchos ante el acomodamiento, muchos ante el facilismo de un cristianismo que el imperio estaba planteando fácil, llano, prefirieron irse a los desiertos a optar por un martirio espiritual. Antes los cristianos veían en el martirio una posibilidad, un honor, un regalo para poder configurarse con Cristo. Y cada que eran despojados de sus bienes materiales, que eran despojados de sus bienes sociales, cada que eran despojados de sus bienes culturales, veían felices la mayor oportunidad para configurarse más con el Señor. Y entre más los perseguían por ser fieles a su fe, más felices se sentían. El mismo San Ignacio de Antioquía, en una de sus cartas, cuando lo llevan preso, le dice a sus discípulos que no le pidan al Señor que lo libere porque está feliz, se siente feliz y sabe que va a ser pasto de fieras y va a ser machucado por los dientes de las fieras por amor a Cristo. ¿En qué se están sintiendo felices muchos católicos hoy? En el éxito. ¿En qué se están sintiendo seguros muchos católicos hoy? En la fama, en la notoriedad. Les he advertido esto antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Eso le encantaba a Judas. Judas llevaba la bolsa del dinero. Tanto que cuando sale a entregar al maestro, los apóstoles creen que va a conseguir algo de comer para ellos, porque hasta era muy servicial. Judas era muy servicial. Ese es el primer juicio que tienen los apóstoles de él, va a conseguir algo para nosotros. Fijémonos que la palabra de Dios ya nos advierte para que no nos dejemos engañar de la podredumbre que trae este mundo. Hoy la humanidad está en peligro y muchos cristianos estamos en el peligro de perder la vida eterna por andar acomodados a los criterios de este mundo. Muchos cristianos en estos momentos estamos en el riesgo más alto de la vida espiritual por andar tan fácilmente acomodados a los criterios de un cristianismo relativista, erróneo, y no una vida de fe real. Por eso tenemos que volver al Señor. Y por eso tenemos que ajustarnos a las exigencias que el Señor nos pide en el Evangelio, porque si no, estamos perdidos y lo vamos a perder todo. Si no cambiamos rápidamente, si no volvemos al Señor, si no retornamos a la escucha de su palabra, nuestra salvación eterna está en riesgo
y la salvación de nuestra alma, el bienestar de nuestra alma, la seguridad de nuestra alma, y no solamente la nuestra, la de nuestros familiares, la de los hijos, la de los jóvenes, la de los ancianos, hoy está en peligro. No podemos entrar en esta anestesia que tiene entretenida la mentalidad de muchos cristianos, que los tiene ciegos y no quieren ver, y no se quieren dar cuenta porque no le están abriendo el corazón al Señor, no están abriendo su corazón a la luz del Espíritu Santo. ¿Dónde estamos buscando la verdad? ¿Dónde la estamos buscando? ¿A quién estamos recurriendo para que nos aconseje, para que nos direccione? ¿Quiénes son los que están orientando hoy nuestra vida? ¿Quiénes están aconsejando a nuestros niños? ¿Quiénes están orientando a los jóvenes? Los papás tranquilos, los hijos dejándose orientar por las redes sociales, por los medios de comunicación. Los papás dejándose orientar por los medios de comunicación hoy. Y la palabra del Señor, que es la auténtica vía que nosotros tenemos para la salvación, porque no existe otro camino. Y la única verdad que es Cristo. ¿Dónde estamos buscando? Tenemos que abrir nuestra mente. No podemos dejarnos llevar por este engaño y esta mentira, porque la iniquidad de Judas sigue vigente y es real. Y Judas está dentro de los 12, de los más cercanos al Señor. Cualquiera puede ser Judas. Y cualquiera puede estar desarrollando la vocación de Judas. Y en cualquiera puede estar creciendo la vocación y la iniquidad de Judas. Si no estamos cerca del Señor. Si no oramos. Si no somos obedientes a Jesús. Jesús lo decía esta semana. Mis ovejas escuchan mi voz. Y a los fariseos les dijo, ustedes no son ovejas de mi rebaño, porque no quieren escuchar mi voz. Démonos cuenta del gran peligro en el que nos encontramos y se encuentra la humanidad hoy. Es terrible, terrible cómo la gente, yo que escucho diariamente a la gente, lo que vienen y le cuentan, lo que está sucediendo hoy en el mundo es terrible, no es lo que nos cuentan los medios de comunicación. Niños pequeñitos, deprimidos, con vestigios de suicidio, quieren suicidarse, niños que se están suicidando, se están quitando la vida. Estos días uno de nuestros hermanos, en uno de los lugares donde ellos trabajan, un niño de 13 años se ahorcó. Y estaba tranquilo jugando con el papá, estaban jugando los dos, y le dice, papi, espérame, yo ya vengo. Y el papá vio que se estaba demorando, no llegaba, y se fue a buscarlo y estaba colgadito. Ni siquiera el papá se imaginó que su hijo se iba a quitar la vida. Los papás tienen que abrir los ojos, tienen que darse cuenta de lo que está pasando. Tienen que advertir lo que está pasando. Porque a sus hijos los están guiando otros maestros. Y muchos de esos maestros son discípulos del anticristo. Hoy los sistemas educativos están pervertidos. Pervertidos. Y hay quienes dicen que esto es exageración. Vayan, vean la realidad, no la que les muestran los medios de comunicación, no la que les muestran un chat por WhatsApp, por Facebook o por Twitter. Eso es pura mentira lo que hay por ahí. Vean la realidad en sus hijos, vean la realidad de las familias, miren la realidad de la sociedad, miren cómo está este mundo, para que se den cuenta dónde está la verdad. Desde hoy las redes sociales ya le crearon un mundo ficticio a la gente, un mundo irreal, y la gente está viviendo en esa mentira y en ese engaño. Y ahí está operando el anticristo, porque tiene entretenida a la gente.
Y ya la gente habla ese lenguaje. Parece que no existiera otra forma de comunicación, de interactuación entre los seres humanos que la tecnología. Parece que ya no existiera otra posibilidad para evangelizar. Y estamos suplantando al Espíritu Santo porque ya creemos más en el poder de la tecnología para la evangelización que en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo, que fue de lo único que se valieron los apóstoles para incendiar el mundo, para prenderlo, para transformar las vidas y los corazones. Hoy hay sacerdotes, evangelizadores, que se hicieron dependientes de los medios de comunicación, sobre todo de las redes, del mundo cibernético, para comunicar a Cristo, como si Cristo dependiera de eso para llegar a los corazones. Pero eso ya se volvió un dogma de fe, ¿sí? Si no es por ahí, no se puede. ¿Quién dijo eso? Como si el poder del Señor fuera limitado. El Señor puede llegar a los corazones sin necesidad de eso. Los medios de comunicación son medios, no son absolutos. Y sirven mientras a través de ellos verdaderamente se transforme corazones y se conviertan. Si la gente no se está convirtiendo, si no está cambiando de vida, ¿qué cuentos de eso? No es evangelización. La evangelización transforma la vida, transforma la sociedad, transforma las culturas, transforma los corazones. Si no hay corazones que estén buscando a Cristo con todo el corazón, que estén buscando la santidad, ¿qué cuentos de evangelización? El evangelio verdadero transforma vida. Cuando Jesús se acercó a hablarle a los discípulos de Emaús, les ardía el corazón por dentro. Les ardía mientras les explicaba las Escrituras. Hoy tenemos que fijarnos en el peligro tan grande que estamos y volver rápidamente a Jesús. Tenemos que volver rápidamente a su palabra, a sus consejos. Él es el Maestro, Él es el Señor, y no podemos creerle a otros señores. Toda esta crisis que vive la humanidad y que vive la iglesia hoy está en crisis, el sacerdocio está en crisis, la vida consagrada está en crisis, los religiosos y las religiosas están en un estado de crisis muy alto. Los sacerdotes, a mí me llaman sacerdotes pidiendo oración, a punto de morir espiritualmente, agonizando espiritualmente. Y los obispos no se están dando cuenta que sus sacerdotes están muriendo espiritualmente. Y muchos no nos estamos dando cuenta que muchos religiosos y religiosas estamos muriendo espiritualmente porque ya no estamos escuchando al Señor. Y los matrimonios están muriendo, agonizando espiritualmente. Hay comunidades que solo les interesa el número, la estadística, tener gente adentro. No importa de qué manera estén, pero tenerla adentro. ¿Para qué? ¿Para qué si no hay conversión? ¿Para qué si no se está escuchando a Cristo? ¿Para qué si no se está buscando la santidad? Solamente quien vive, quien come a Cristo, quien lo escucha, vive de vida eterna. ¡Qué peligro! Lo advertía el Papa en la misa crismal. Esa idolatría del pragmatismo estadístico, cuantitativo, es un engaño del demonio. Porque lo decía el Papa, cómo va suplantando a la Trinidad. El Papa Francisco nos hizo una advertencia muy fuerte a los sacerdotes el jueves de la misa crismal. Pero no queremos darnos cuenta. Decía un sacerdote, no, el padre Omar con ese discurso balsea las iglesias. Pues que se depure la iglesia. Cristo tuvo que depurar su grupo para que volviera a encenderse de nuevo la iglesia. Y es que el Señor no necesita números, con uno solo. Con uno solo puede volver a prender el mundo. Lo hizo con una sola. Con la Virgen. Solamente con el sí de ella volvió a incendiar el mundo. ¿Qué hubiera sido de los apóstoles si la Virgen no hubiera estado?
no pudieron soportar la crisis y la Virgen tuvo que ir a recogerlos y llevárselos para el cenáculo y enseñarles cómo era. Porque no sabían cómo era. Y se los llevó a orar. Pentecostés, el gran acontecimiento que le dio vida a la iglesia, en donde verdaderamente nació solemnemente la iglesia, fue a través de la Virgen, porque ella estaba prendida por el Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que volver a la Virgen. Padre, qué cuentos que con el rosario. Sí, no creamos para que vean. Y hoy hay algunos que están reduciendo la vida espiritual como si el poder se viniera de los hombres. Vayamos con nuestras estrategias para que vean. ¿Para qué están sirviendo las estrategias humanas? Para nada. Y el diablo burlándose de los cristianos que solamente creemos en estrategias humanas. Se burla, se ríe, porque eso no sirve. No sirve si eso no está unido a la oración, si eso no está unido al corazón de la Virgen, si eso no lleva la fuerza del Espíritu Santo. Yo tenía una esperanza muy grande, pero se me bajó. Ahorita estamos en vísperas de elecciones presidenciales. Qué pesar de los colombianos. Y qué pesar de tantos católicos colombianos que creemos que con estrategias humanas vamos a lograr algo. O nos ponemos de rodillas rápidamente a rezarle a la Virgen y al Señor, o no nos va a tocar asumir las consecuencias terribles de nuestros propios errores espirituales. Y me decía alguien que es exageración. Miren qué se ha logrado, por ejemplo, tanto que se ha hecho, es que no se ha hecho muchísimo en defensa de la vida para detener el aborto. Y no es que yo esté en contra de eso, me parece laudable, pero son esfuerzos muy pocos. En Colombia hemos visto marchas por la vida multitudinarias. En Colombia se han recogido millones y millones de firmas. ¿Y qué se ha logrado? Sí, ahora el aborto despenalizado hasta el 6º mes. Ojalá tuviéramos ese mismo impulso, esa misma fuerza, esa misma pasión para orar, para arrodillarnos a hacer sacrificio, a hacer penitencia, a suplicarle al cielo. Ojalá con la misma emotividad hiciéramos esto. Porque es que creemos más pura vanidad en lo que nosotros podemos hacer que en lo que el cielo puede hacer. Y saber que la Virgen lo ha demostrado, el cielo lo ha demostrado lo que es capaz de hacer cuando tiene corazones y rodillas rendidas delante del trono de Dios, suplicando y orando. Por eso tenemos que volver a Dios. La Virgen ya lo advirtió, pero eso es del Evangelio, eso es de la palabra de Dios: conversión, penitencia, sacrificio, ayuno, oración. Y tendremos cosas muy grandes. La Biblia está llena de historias. Aquí podría contar una cantidad de historias. El libro de las crónicas cuenta de varios reyes que, frustrados, deprimidos, y el Señor les mandaba decir a través de los profetas: pongan a orar a todo el pueblo. Pero es que ellos están armados, nos van a matar. Pónganse a orar. Y cuando obedecían, esos reyes triunfaban. Cuando Moisés en el monte bajaba las manos, los amalecitas se imponían sobre los israelitas. Y cuando Moisés estaba cansado, le detenían las manos en alto, orando, y el pueblo de Israel se imponía sobre los otros pueblos enemigos. Si orásemos más y volviéramos al Señor de todo corazón, la iniquidad de Judas y el anticristo se detendría rápidamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa